Para la gran mayoría, la muerte es el final. Pero ¿y si no es así? ¿Y si existen almas que caminan entre nosotros para pedirnos ayuda? ¿O qué pasaría si al morir descubres que tu conciencia sigue ahí, atrapada, y tienes una pequeñísima oportunidad de pedir ayuda? Hay quienes aseguran haber contactado a conciencias que no se han ido del todo. Unos los llaman un don y otros una maldición. Descubre la historia de Julieta en este capítulo de Relatos del monje urbano. Hola Mike, ¿cómo te va? Hola Mau. Pues bueno, vamos a comenzar hoy con una historia muy interesante. Estábamos Miguel Ángel y yo yendo a una producción, íbamos en carretera, teníamos a alguien que nos estaba manejando por nosotros y encontramos un libro que lo compramos por curiosidad o tú lo sacaste, no me acuerdo exactamente de dónde, pero bueno, es este libro que se llama Entre el cielo y la tierra. Este libro es de María Vallejo Nájera. Es un libro muy interesante y esta historia está documentada aquí. Es tan interesante el libro que en esa ocasión lo leímos de cabo a rabo. Lo leímos durante toda la carretera, no pudimos soltarlo y lo escuchamos completamente, ¿no? Mike, platícanos las historias o la historia específica de este libro. Bueno, pues esta historia es de Julieta y es una historia en la que una muchacha, una niña en ese tiempo, colombiana, tiene desde pequeña, que tú te lo sabes mejor tal vez, Mau, que desde pequeña comienza a ver almas del purgatorio, desde chica, empieza a ver, a partir de un suceso, empieza a ver almas del purgatorio. Obviamente de pequeña ella no sabía que veía almas del purgatorio, se la representaban como personajes extraños que no sabía qué hacer. Ya después pues, los papás pensaban que estaba loca, obviamente fue a terapias psicológicas, psiquiátricas y hasta que terminó con curas, ¿no? Con padres de la Iglesia Católica que le dijeron, bueno, pues lo que tienes es normal porque los psicólogos no encontraron absolutamente nada extraño sobre ella, todo era normal y pues todo apuntaba que no era parte de su imaginación, sino ya no sabían pues por dónde abordar el tema, ¿no? Bueno, y lo más llamativo era que a ella les daba muchísimo miedo. Eso nunca le dejó de pasar y hay que tener en cuenta este dato para la historia. Y esta historia comienza con la muerte del papá de una de sus amigas que estaba en el grupo de amigas y con esa muerte pues ella se vio como obligada a tener que ir a su funeral, a la funeraria, al funeral del papá de la amiga, pero ella nunca quería ir a ese tipo de lugares porque en las iglesias se veía personas o en las funerarias o incluso en los cementerios, ¿no? También veía personas. Y en los hospitales también decía que no le gustaba visitar ninguno de estos lugares porque, bueno, es donde este fenómeno se le presentaba más. Así que, pues a partir de ese momento, pues ella, cuando escuchó de la muerte del papá, pues se sintió obligada a ir a este lugar porque aunque le daba mucho miedo, pues dijo, no puedo dejar de ir porque es mi amiga. Entonces, pues ya cuando llega ella al funeral, pues no pasa nada. La mayoría de las personas, o por lo menos de sus amigas que estaban ahí, sabían de pues este tipo de don o esta gracia, o no sé cómo llamarlo, esta rareza que tenía ella de ver a personas ya muertas. eh, pues lo saben sus amigas y poca gente, ¿no? De ahí. Pero cuando ella llega, se sienta en una de las bancas que ve ahí libre, una de sus amigas también se sienta junto a ella y después de un rato ella siente como la necesidad de ir al baño, una cosa muy normal, y le pide a una de sus amigas
que la acompañe. Dice, bueno, pues, pero que sea rápido, sí, tal. Oye, ¿no puedes ir sola? Pues no puedo ir sola, mejor acompáñame, porque ella tenía como este tipo de miedo, ¿no? Cuando ellas ya van al baño, la amiga se queda fuera del baño esperando que nadie entre, ¿no? Como revisando porque tenía un problema ahí la puerta. Y dice, bueno, yo me quedo aquí revisando la puerta, pero tú, la puerta del baño, pero tú métete y ya haz lo que tengas que hacer y sales y ya nos vamos. Y no te tardes, sí, no me voy a tardar. Y entonces, pues ella se mete al baño, hace lo que tenga que hacer y de pronto pues llega la mamá de la amiga, ¿no? Que le dice que un poco como de malas y le dice que ya llegó el sacerdote, que va a comenzar la misa y que ya se vaya. Entonces ella con miedo le pregunta a Julieta, a la protagonista, le pregunta si no hay problema en que ella se vaya y que va a ser una cosa de muy pocos minutos y que se ven afuera. Le decían, sí, no te preocupes, nos vemos allá afuera y ya están, no me tarda mucho. Como que dijo, bueno, cualquier cosa, le dijo la amiga, cualquier cosa que se presente, yo voy a regresar aquí en unos minutos por si veo que te tardas, ¿no? Entonces no te preocupes, aquí no va a pasar nada. Pues muy bien, entonces le dice, sí, ya vete, y ella se queda sola en el baño hasta que ya se dirige a el lavabo a lavarse las manos, y en el momento en que ella se agacha para lavarse las manos y vuelve la vista hacia arriba, ya con las manos enjabonadas y todo, que está totalmente rodeada de personas que lucían como semblantes o caras como muy desesperadas, llenas de angustia y como un tono como muy demacrado, con la piel muy grisácea más o menos. Ella los ve, que lucían como siempre ella las había visto, o sea, vestidas de blanco, con una tipo de túnica, incluso da un pequeño detalle que siempre las ve con las mangas caladas, en México diríamos como con encaje, y pues empieza a ver que todos están tratando de decirles algo, pero escucha como un murmullo general y mezclado y desordenado, y pues ella se queda como fría al ver a las almas, ¿no?, que la están rodeando. Ahora, recuerdo que ella se quedó pasmada porque por lo general los encuentros que tienen no son tan masivos, y recuerdo en la historia algo que me llamó mucho la atención, es que ella escuchaba a las personas decirle cosas al oído, pero no entendía qué decían. Eran como murmullos, ¿no? Entonces ella cerraba los ojos y para no ver, pues imagínate, ver el espejo y todo a tu alrededor estar lleno de almas, ¿no? Y de este tipo de pues, fantasmas. Y cerraba los ojos, y cuando cerraba los escuchaba. Incluso se dan codazos entre ellas, ¿no? Y ve que está rodeada de personas de todo tipo de razas también, y de edades, pues desde niños o niñas pequeñas hasta personas ya mayores, y algunas como muy bellas, otras pues nada bellas, pero sí recuerda que los ve como muy tristes y muy como acongojados, ¿no? Como que intentaban tocarla y agarrarle la espalda, pero en cuanto pasaban la mano, ella veía que su mano pasaba a través de su piel, o sea, no pasaba nada, ni ella sentía que la tocara, ¿no? Hay dos cosas que me llaman la atención de la historia de Julieta. La primera es que ella siempre no cuenta solamente una historia, hay muchas anécdotas que nos cuentan en el libro de cómo fue evolucionando. Siempre las ve igual, lo que decías tú, las describe como personas con un semblante triste, con esta vestimenta blanca, descalzos siempre todos, y bueno, de todas las edades, ¿no? Lo más curioso es que a muchas otras personas en otros relatos que hay en el libro, en los relatos que hemos escuchado y que vamos a estar hablando en el programa, cada persona al parecer tiene como una representación distinta de este tipo de fenómenos, ¿no? Todo el mundo los ve igual, ¿no? Y la otra cosa que me llama mucho la atención es, imagínense qué difícil ha de ser tener lo que decías que es un don, que hay que platicar si esto es un don. Ella no lo considera como un don. Para mí no sería un don, ¿eh? La verdad es que no me gustaría verlas así. Imagínate, lo peor es que ella las ve desde que era muy pequeña. Obviamente al principio sin conciencia de que eran almas del purgatorio, gente que estaba pues, ya no en este plano terrenal, y se sigue impresionando. Al parecer esto es algo que no controlas fácilmente. Y también la otra cosa es
estuvo platicando, bueno, fue con la ciencia, con la parte psicológica, con psiquiatras, resultó todo normal y el único consuelo o la única explicación lógica con la que obtuvo una respuesta a qué es lo que le pasaba era a través de estos relatos que tiene la historia católica. La religión católica es los que llevan más siglos pues registrando este tipo de fenómenos. Bueno, ella va a un sacerdote y el sacerdote le da una explicación a la familia cuando estaba muy pequeña, ¿no? Y el sacerdote le explica que pues sí, simplemente las ve y que recen por ellas y les da un poco, ella se queda como con más explicación, los papás no mucho porque decían que era una cosa muy rara, pero ella las comienza a ver desde muy pequeña, no sé si te acuerdas. Y bueno, ¿y qué pasó después? ¿Qué pasó con la amiga? ¿Fue la amiga? ¿No fue la amiga? ¿Qué seguía? Bueno, pues las almas no, pues ella queda como, no sé, muy petrificada por esto, se queda con muchísimo miedo, no se puede mover, no puede hacer nada y sigue viendo esto durante 30 minutos, más o menos, ella calcula. Wow, 30 minutos. Fue un hecho que fue el más importante para ella porque fue tan incómodo para ella y mucha gente se enteró que se tuvo que salir de su país y se tuvo que ir a vivir a otro, ¿no? Después de tanto tiempo, la amiga regresa al baño y al abrir la puerta y al preguntarle si estaba bien, ella deja de verlas así como de un golpe, como muy rápido, y le dice, oye, la amiga le dice, ¿qué te pasa? Te están viendo tus fantasmas, ¿qué hago por ti? Porque la ve como muy, muy mal, y la amiga se la lleva fuera del baño, ya como dentro de la funeraria, pero como las otras amigas también llegan y se empieza a hacer ahí un tumulto en medio de ahí del funeral, ya terminada la misa, ya había terminado la misa, pues se hace una cosa como muy conocida en todo el pueblo y ella cuando sale, que es lo que tú decías, ella cuando sale del baño, pues ve como las otras personas o los parientes ahí que estaban en el funeral le están diciendo que está loca o que quiere llamar la atención o que en fin, ¿no? O sea, ella se sintió muy mal y pues bueno, todos estos nervios después de un tiempo conteniendo esta cosa que ve y después teniendo los nervios a flor de piel, pues hace que se vayan y que salga ella y que decida cambiarse de país porque pues ya no soporta este tipo de cosas. Durante la transición entre que la amiga se va y que después vuelve, pues sí le pide como ayuda a Dios y le dice que pues este don que le dijo el sacerdote es muy difícil de llevar y le pide que ahí llorando que preferible ella morirse a seguir viendo almas del purgatorio. Esto nos trae muchas preguntas y nos abre muchas posibilidades. Para empezar, bueno, todas las religiones tienen o profesan este principio de que no se acaba aquí la cosa. Hay algo más allá que perdura, llámese espíritu, mente, alma. Cada una lo interpreta de manera distinta. Y bueno, al parecer, o todas nos dicen prácticamente que este es un proceso para la purificación. ¿De dónde viene exactamente esta idea del purgatorio, Mike? Tú que has estudiado mucho esto. Bueno, pues más que hay como muchos datos, ¿no? Que es un proceso más bien como transitorio. O sea, no es un proceso en el que la persona se muere y se va al purgatorio y está pidiendo ayuda a los vivos o en este tipo de cosas que ve la gente, sino que pues es un proceso que va a ser transitorio. Es decir, que en algún momento pues llegará al cielo. Digo, no todas las personas que se mueren, eso es lo que dice la Iglesia Católica, llegan al cielo. La mayoría que se muere pasa por un proceso de limpieza, por así decirlo, y después llegarán al cielo. Hay unas personas que se pueden limpiar aquí en vida, eso hablaremos en otro capítulo, pero este tipo de personas siempre como pues en la cultura le hemos dicho almas en pena, ¿no? No es un lugar de castigo, sino es un lugar más bien de purificación o como de limpieza. Ahora, Mike, una crítica que yo he escuchado sobre esta idea del purgatorio. Mucha gente piensa que el purgatorio es un invento, que no viene en ningún lugar mencionado en los libros y dicen que fue un invento para poderte vender indulgencias papales. Entonces decían, bueno,
todo el mundo se va a morir. Entonces tienes dos opciones, cielo o infierno. ¿Qué pasa si se inventa un lugar intermedio en donde todos tengan que pasar, pero todavía tienes la posibilidad de tener esta salvación? Pero ¿qué pasa si nos pagas una módica cantidad, te damos tu pequeña indulgencia y te evitas este paso penoso de atravesar este proceso de purificación y tienes tu pase directo backstage VIP al cielo? ¿Qué tan cierto es esto? Digo, la verdad es que vale, o sea, simplemente hay que pensar, ¿no? Bueno, si eso se hubiera dado en un tiempo muy preciso como medievo y con esta supuesta venta de indulgencias para superar, yo creo que no se sabía mucho si el purgatorio o el infierno o el purgatorio era, ¿qué pasaba? Yo supongo, en ese tiempo porque no había mucha formación, pues la iglesia no estaría insistiendo en ahora en hablar del purgatorio, sería una cosa como ya absurda o pasada de moda, como ya se hubiera quitado ese término, como algunos términos que se han quitado después de más conocimiento y que se han quitado en la iglesia y que en algún momento hablaremos también, como el limbo, ¿no? Se dijo, oye, pues esto como que no está bien pensado, no está bien cimentado en la historia, ni en la doctrina, ni en nada, entonces mejor lo quitamos. Y eso se quitó, ¿no? Ya muchas personas también han escuchado, bueno, sí, pero Santo Tomás, que la iglesia, bueno, luego lo hablaremos. Pero pues sí hay un antecedente, por lo menos bíblico, del Antiguo Testamento y es un antecedente que sale en el libro de los Macabeos. Este libro pues habla de los judíos y habla de que hay un tiempo en el que los Macabeos, que eran judíos, o sea, los oprime mucho, es una opresión como cultural y religiosa, impuesta por Grecia, un poco por influencia de, en este caso vamos a hablar de Antíoco Epifanes, que es Antíoco IV, pero también había empezado con su papá, trataban de influir o había mucha presión sobre el pueblo judío a convertirse. Entonces, a partir de este Antíoco III y después IV, cuando se muere el papá y se le hereda al hijo, pues intentan imponer esta cultura griega en la adoración también de sus propios dioses. Y esto nos lleva hasta el segundo libro de los Macabeos, que ya un dato más específico es el capítulo 12, versículos del 43 al 46, donde Judas, que le dicen el Macabeo o Judas Macabeo, manda hacer un sacrificio, que es un sacrificio como para limpiar o expiatorio, por todas las personas judías que han peleado frente a los griegos y que han muerto en el campo de batalla. Y él manda hacer como, bueno, pide sacrificios expiatorios para limpiar todas sus almas y que sean como liberados de todos sus pecados para así poder como pasar al cielo. Y voy a leer este pasaje donde dice esto, Judas Macabeo o Judas el Macabeo, pues no es de esperar que los soldados caídos resucitarían. Habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Si ya no hay cambio después de la muerte, ya te mueres y ya está. Entonces, ¿para qué rezan por los muertos? Entonces sigue diciendo, mas si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Eso significa que puede, bueno, la primera vez en donde se habla de que se puede hacer algo por los muertos, ¿no? Cuando te mueres, la teoría es que, bueno, ya no puedes hacer nada, en ese momento se acabó absolutamente todo, Para algunos, y si dejaste piensan eso. algún asunto pendiente, ahí quedó, y sobre todo, si no resolviste bien tu vida, pues ya no puedes hacer absolutamente nada, pero pueden pedir por ti. Bueno, y si no, pues la verdad es que sería muy tonto pensar que, que vas a poder ofrecer sacrificios a Dios por las personas cuando pues no puede haber ningún cambio después de la muerte, ¿no? Entonces este proceso o hablar del cambio de estado o de lugar o de como quieras decirle, después hablaremos en algún otro programa
sobre si es un estado o si también es un lugar físico o no es físico, o, en fin, ya hablaremos después. Pero pues es como esta idea de ir acompañando a los muertos. Ahora, esta idea de acompañar a los muertos, pues no es solamente de la parte o concepción judía o católica, sino también empezó desde mucho antes. Los egipcios, ellos tenían este rito de embalsamamiento donde llevaban a las personas a través del libro de los muertos, hacían todo su ritual e inclusive los enterraban con sus pertenencias y bueno, hay algunos casos donde los enterraban con las esposas vivas o con las mascotas o hasta con los esclavos que tenían para que pudieran ir al otro lado, ¿no? También los griegos, ahorita que estabas hablando de los griegos, pues los griegos te ponían 2 monedas en los ojos para que le pagaras a Caronte, que Caronte era este personaje mitológico que te cruzaba por el río Estigio para el inframundo, entonces tenías que darle una paga para que te llevara al otro lado. Bueno, ¿Qué tan aquí distinto es esto con esta concepción? pues es muy diferente porque una cosa es que si tienes mucho dinero le dejas al muerto y el muerto paga y llega a un lugar y ya está. Y si no tienes dinero, a ver cómo te consigues la moneda, ¿no? Para que te pasen del lugar. Y otra cosa es como toda la tradición de decir, oye, pues no sabemos durante cuánto tiempo estés en este proceso para ver a Dios, o estés tan limpio para ver a Dios, que todas las personas que están en el cielo las considera la iglesia santos. Ya algunos conocemos los nombres, algunos pues no conocemos los nombres, que es de la gran mayoría de las personas que están en el cielo. Y entonces todo este proceso para llegar de un lugar a otro, la iglesia, por decirlo así, le pone purgatorio, ¿no? Se podría llamar de otra manera, pero es un lugar donde purgas, ¿no? Es decir, donde limpias tu alma de manera suficiente para poder ver a Dios cara a cara. Y la iglesia en su tradición pues lo siguió viendo también a través de los padres de la iglesia como todo este encuentro, como esta purificación antes de ver a Dios, ¿no? Y continúa y sigue hablando a través todavía actualmente, no solamente a través de los padres de la iglesia que fueron como en los primeros siglos, sino se sigue hablando de esto. A mí me gusta este concepto porque te habla de que no es algo que se te impone, yo creo que es algo que tú mismo te impones. Si supiste que no lo hiciste tan bien y que hiciste trampa en el examen, tú lo sabes y tienes que llegar puro, tienes que llegar sabiendo que lo hiciste bien con toda la de la ley. Entonces yo creo que este Bueno, proceso es muy antes, interesante. o sea, sí, es un proceso muy interesante. Hay personas que piensan así, que ante la posibilidad de ya ver inmediatamente a Dios, algunas personas hablan de de purificación, entre ellas me acuerdo del cura, no es el cura de Ars, sino es el Padre Pío. El Padre Pío habla de que él ante la presencia de Dios y viendo que no está suficientemente limpio, creo que utiliza esa frase, se tiraría de cabeza al purgatorio para quedar completamente limpio o como para traer no sé, en la antigüedad se decía como traer este ropaje limpio para una fiesta. Y esta idea de purificación, bueno, qué bueno que ha existido porque se ha utilizado para muchísimas obras de arte, ¿no? Nos ha dado muchísimo esta idea. Y una de las que más me gustan, a mí me encanta la música, bueno, pues es el Requiem de Mozart, en donde habla precisamente, hay un pasaje, bueno, para quien no sepan qué es un Requiem, es una misa cantada. Básicamente son las oraciones en donde se ponen en música y bueno, la canta un coro y se acompaña con toda la misa, se acompaña con música. Y hay una misa específica que se llama Requiem, que es una misa para difuntos, donde hay oraciones específicas para celebrar la vida del difunto y desearle pues, que le vaya bien en la eternidad. Y hay una parte muy famosa que es el Dies Irae, en donde dice Confutatis maledictis, flammis acribus addictis, ¿no? Esta parte es muy famosa porque habla precisamente de cuando los malditos sean confundidos y entregados a las llamas abrasadoras. Hablan de que esta purificación está representada por una llama, un fuego que te va purificando, es un fuego interno, que luego hablaremos de ese punto, es muy interesante porque el fuego se utiliza mucho en la religión como este método de purificación o de castigo. Creo que en este caso no es el de castigo, sino es el fuego de purificación.
Sí, es diferente, hacen como una diferencia entre el fuego como creado por el amor, o sea, el fuego de amor a el fuego de castigo. Pero bueno, hablaremos después. Pero bueno, regresando al tema de Julieta, al tema de la historia, yo, algo que sí me dejó como el libro, bueno, ya desde antes, pero me lo dejó como muy claro el libro, era que a las almas se les puede ayudar a llegar al cielo. Es decir, ¿para qué son todas estas, como, pues no sé, oraciones, sacrificios, misas? Pues porque le ayuda a el alma a limpiarse más rápido y poder llegar al cielo. Entonces el libro de o María Vallejo hacía como mucho hincapié en que en que podemos ayudar a las almas al llegar al cielo. Incluso muchas veces habla en el libro sobre, bueno, oiga, usted, querido lector, imagínese que se muere y que después nadie le ayuda. Un poco hablando sobre las cosas con las que podemos ayudar a estas almas del purgatorio, y también pensando en que podemos caer nosotros perfectamente dentro de esas almas, ¿no? Y este tipo de ayuda es oración, o sea, oración como personal, o también oración colectiva en las misas, o también ofrecer la comunión, o ofrecer la misa por un alma, aunque no se diga su nombre, porque ahora como que, bueno, lo puede decir el sacerdote, pero también uno puede rezar por ella en la misa y ofrecerla. Y Bueno, se también pueden hay misas obtener estas. específicas, ¿no? Las misas gregorianas siempre se dan después de que alguien muere, ¿no? ¿Qué eran eso de las misas gregorianas o de dónde viene? Bueno, hay varias, por decir, como tandas o paquetes de misas. Una de esas es las misas gregorianas, que son como 30 misas que se pueden ofrecer por un difunto. Recuerdo que en el libro decía mucho María Vallejo Nájera que todas las almas están presentes en la primera misa católica, la misa que se les ofrece a ellas. Estas misas gregorianas pues, están originadas, creo que desde el Papa San Gregorio Magno, que es del siglo VII más o menos, que narra cómo un monje le contó que fue liberado del purgatorio tras estas 30 misas. Hay otros tipos de misas, hay unas que son 9 días, hay otros que son 3 días, hay ahora, pues en muchos lugares se ofrece solamente una misa, pero bueno, eso es lo que se puede ofrecer por ellas, a lo mejor también sacrificios, ¿no? Sacrificios personales, o molestias o dolores o las molestias diarias de la vida que también se pueden ofrecer a Dios como la limpieza rápida por estas almas. Bueno, dicen que también el ayuno es algo que puede funcionar muy bien, rezar el rosario. Bueno, el caso es pedir por estas almas y Dar también, bueno, limosna, la limosna, los actos visitar a de los caridad. enfermos, O claro. sea, hay muchas cosas que dicen que se pueden hacer por las almas, inclusive hay ciertas hasta reglas y concesiones que nos dice la Iglesia Católica que se pueden hacer. De hecho, hay una forma que dicen que puedes evitar el purgatorio si se te impone un escapulario, pero eso lo vamos a ver en otro capítulo, que es muy interesante también la historia de cómo funciona esto y cuáles son las reglas de esto, ¿no? Lo interesante de todo esto es, bueno, Dios permite que ayudemos a las almas del purgatorio. Esto es lo importante. Ya no puedes hacer nada por ti mismo. Si estás muerto y encuentras a alguien como Julieta, lo puedes, lo puedes contactar, ¿no? Eso es algo muy interesante también. Está permitido en teoría o en esta cosmovisión el que puedas hacer esto por las almas o por ti mismo. Bueno, más es pues esta indulgencia o indulgencia eh, plena o plenaria o solamente parcial, es decir, pues son o por todo el tiempo que uno pasa en el purgatorio o por pedazos de tiempo. Pero después la gente va a decir, pero ¿cómo? Si no tienes tiempo en el purgatorio, ¿por qué no tienes materia? Bueno, luego iremos hablando, pero simplemente cuando se habla de tiempo es por poner un ejemplo o una medida, porque nosotros al haber nacido pues vivimos dentro del tiempo y después no podemos pensar otra cosa sin tiempo. Es muy difícil para nosotros pensar en una cosa que siempre has vivido o en la eternidad y tal. Pero bueno, eso creo que después lo podremos ver, pero podemos ayudar a las almas
con las indulgencias que se ofrecen con ayuno, con algún acto que esté como muy claro que se dan indulgencias plenarias o parciales, ¿no? Ahora, si algo nos deja este tema es el mensaje de que el amor que tenemos por la gente que se fue y la oración, pues tienen un alcance mayor del que podemos imaginar y que la muerte tal vez no sea un paso completamente tan solitario como lo pensamos, sino podemos acompañar y aliviar pues la pena de la gente que se fue, la gente que queremos. Entonces, bueno, y creo que eso es lo que vale la pena reflexionar y nos abre a muchas otras preguntas que iremos viendo en los demás programas. Pues sí, en los otros programas veremos todo esto, lo iremos desarrollando. Hay bastantes programas en los que lo podemos hablar. Y pues bueno, pues hablando de estas experiencias cercanas a la muerte, vamos a seguir hablando sobre estas cosas, sobre historias que desafíen incluso la razón. Sí, otro punto que vamos a tocar no solamente son almas del purgatorio, desde el punto de vista católico, sino las experiencias cercanas a la muerte, como lo mencionas, que son relatos de personas que estuvieron con muerte clínica. Esto significa que no tenían actividad cerebral, respiratoria o cardíaca, y eso significa que no podían tener memoria o recuerdo alguno de lo que pasaba mientras eran resucitados con estas técnicas de reanimación. Hay mucha gente que ha regresado con historias y con memorias de cosas que les sucedieron en este inter y que estas vivencias pues nos las cuentan y también desafían toda razón. Entonces, bueno, pues los vemos en el siguiente programa para platicar de esto, de almas del purgatorio y de experiencias cercanas a la muerte. Y pues hay que recordar que lo que hay al otro lado quizá también nos pertenece. Nos vemos en la próxima. Déjenos sus comentarios y los temas que les gustaría escuchar.